Buenas noches, viajero de la oscuridad. Soy el orador nocturno, y una vez más, la noche nos reúne en Noctaris. Antes de continuar, quiero que hagas algo por mí. Mira tu teléfono ahora mismo. Ve el registro de llamadas. ¿Cuántas de esas llamadas llegaron después de medianoche? ¿Cuántas veces te llamaron cuando ya estabas cómodo en tu cama, listo para dormir, y alguien rompió ese silencio sagrado? Puede que contestaras, puede que ignoraras la llamada, pero lo que no sabes es que esa simple decisión, ese sí o ese no, pudo haber sido la diferencia entre estar aquí, ahora, escuchando mi voz, o convertirte en una de las historias que estás por escuchar. Porque esta noche no traigo cuentos, traigo advertencias, traigo testimonios de 5 personas que rompieron la regla más antigua que existe. 5 personas que creyeron que estaban a salvo, que nada malo podía pasar. 5 personas que salieron de la seguridad de su cama cuando la madrugada ya había caído y descubrieron que la noche no perdona. Volumen 9. 9 entregas de esta serie. Y si hay algo que he aprendido después de recopilar más de 50 testimonios de toda Latinoamérica, es que esta creencia no es casualidad, no es superstición de abuelos. Es conocimiento ancestral, transmitido de generación en generación por una sola razón, porque salva vidas. Nuestros abuelos lo sabían, lo vivieron, lo sufrieron y nos advirtieron. Si ya estás acostado, no salgas. La madrugada no llama para nada bueno. Pero nosotros, con nuestra arrogancia moderna, con nuestros teléfonos inteligentes y nuestra lógica racional, creemos que somos más listos. Creemos que esas historias son exageraciones, que vivimos en tiempos diferentes, que a nosotros no nos va a pasar. Y entonces el teléfono suena a las 3 de la mañana, y contestamos, y salimos. Y la noche nos enseña por qué esas advertencias existen. Esta noche, 5 personas te van a contar qué encontraron cuando decidieron ignorar esa regla. 5 encuentros que ocurrieron en la madrugada. En ese tiempo maldito entre las 2 y las 4 de la mañana, cuando el mundo de los vivos y el de los muertos se tocan. Te voy a contar 5 historias, 5 encuentros, 5 advertencias. Primera historia. Un vigilante nocturno de una gasolinera que recibió una llamada de su jefe a las 2:47 am. Su jefe le pidió que fuera urgente revisar las cámaras de seguridad, pero había un problema. Su jefe había muerto 6 horas antes en un accidente de tránsito. Entonces, ¿quién lo estaba llamando desde su número? Segunda historia. Una enfermera de Medellín que terminó su turno exhausta y finalmente se acostó a descansar. A las 3:15 am, el hospital la llamó pidiendo que regresara de emergencia. Cuando llamó para confirmar, le dijeron que nadie había marcado su número, pero ella ya estaba en camino. Y lo que encontró en ese hospital vacío la hizo renunciar al día siguiente. Tercera historia. Un conductor de Uber que ya había terminado su turno y estaba en su casa, en pijama, listo para dormir. A las 2:33 am le llegó una solicitud de viaje con una tarifa 5 veces más alta de lo normal. La necesidad económica pudo más que el cansancio. Aceptó el viaje, recogió a su pasajero y cuando miró por el espejo retrovisor, se dio cuenta de que ese pasajero no respiraba. Cuarta historia. Una estudiante universitaria que estaba durmiendo cuando su mejor amiga la llamó llorando, diciéndole que estaba en peligro, que necesitaba ayuda urgente. Salió corriendo de su casa a las 3:44 am para rescatarla, pero su amiga estaba bien, dormida en su casa. Nunca hizo esa llamada. Entonces, ¿quién la estaba esperando en esa calle oscura? Quinta historia. Un hombre que escuchó 3 golpes en su puerta a las 3:33 am. 3 golpes secos, precisos. Cuando miró por la mirilla, vio algo que lo hizo entender por qué nunca, jamás, debes abrir la puerta en la madrugada. 5 historias. 5 encuentros en la madrugada. 5 razones para quedarte en tu cama cuando la noche te llame.
Pero antes de comenzar, necesito que hagas algo. Si estás escuchando esto acostado, con las luces apagadas, preparándote para dormir, perfecto. Quédate exactamente donde estás. Ponte cómodo, ajusta tus audífonos. Asegúrate de que tu puerta esté cerrada con llave, porque después de escuchar lo que estas 5 personas vivieron, vas a entender que a veces el silencio de tu habitación, el calor de tus sábanas, la seguridad de tu cama, es lo único que te separa de un encuentro que no deberías tener. La madrugada tiene reglas, y esta noche vas a aprender por qué. Comencemos con la primera historia. Su nombre es Roberto Méndez. Tiene 34 años y trabaja como vigilante nocturno en una gasolinera de servicio completo en las afueras de Guadalajara, México. Lleva 5 años en ese trabajo. 5 años cuidando bombas de gasolina, una tienda de conveniencia y baños públicos mientras el resto de la ciudad duerme. Roberto es un hombre tranquilo, padre de 2 niñas pequeñas, un trabajador confiable que nunca falta, que siempre llega a tiempo, que conoce cada rincón de esa gasolinera como la palma de su mano. Trabaja de lunes a viernes, turno nocturno de 10 p.m. a 6 a.m. Los fines de semana descansa, o al menos eso era el plan, porque lo que le pasó un sábado de madrugada en marzo de 2024 lo hizo entender que hay llamadas que no deberías contestar, sin importar quién aparezca en la pantalla. Era sábado 16 de marzo. Roberto había terminado su última jornada de la semana a las 6 a.m. Llegó a su casa en la colonia Oblatos alrededor de las 6:45, cuando el sol apenas empezaba a salir. Su esposa ya estaba despierta, preparando el desayuno. Sus hijas todavía dormían. Roberto comió unos huevos con frijoles, platicó un rato con su esposa sobre los planes del fin de semana. Se bañó con agua tibia que le quitó el cansancio de 8 horas de pie. Eran las 8:30 a.m. cuando finalmente se metió a la cama. Corrió las cortinas gruesas que bloqueaban la luz del día. Se puso su pijama de algodón, puso su teléfono en modo silencio y lo dejó en la mesita de noche. El colchón se sentía como una bendición después de toda la noche trabajando. La almohada fresca contra su cara, el silencio de la casa, sus hijas jugando en voz baja en la sala para no despertarlo. Roberto cerró los ojos pensando en dormir hasta las 4 o 5 de la tarde. Se lo merecía, necesitaba descansar. Pero a las 2:47 p.m., su teléfono vibró con una llamada entrante. Roberto despertó con el zumbido de su teléfono vibrando contra la madera de la mesita. Abrió los ojos lentamente, desorientado, todavía atrapado entre el sueño y la realidad. Estiró el brazo, tomó el teléfono. La pantalla brillaba en la oscuridad de su habitación. Llamada entrante. Don Héctor, jefe. Roberto frunció el ceño. Don Héctor era su supervisor, el dueño de la gasolinera, un hombre de 62 años que llevaba 30 años en el negocio. Un buen jefe, justo, comprensivo, pero nunca llamaba los fines de semana, y mucho menos a esta hora del día. Roberto dudó. Su cuerpo le suplicaba que ignorara esa llamada, que dejara que se fuera al buzón, que siguiera durmiendo. Pero era su jefe. Si lo estaba llamando, tal vez había una emergencia en la gasolinera, un robo, una fuga de gasolina, un incendio. Contestó con voz ronca, áspera de sueño. «Bueno, ¿don Héctor?» Al otro lado, la voz familiar de su jefe, pero sonaba extraña, lejana, como si hablara desde muy lejos o a través de una conexión de teléfono vieja. «Roberto, necesito que vayas a la gasolinera». «¿Don Héctor? ¿Está todo bien? ¿Qué pasó?» «Las cámaras. Tienes que revisar las cámaras de seguridad. Es urgente». Roberto se sentó en la cama, ahora completamente despierto. ¿Las cámaras? ¿Por qué? ¿Hubo un robo? Solo ven. Necesito que veas lo que grabaron anoche. La voz se escuchaba cada vez más distante.
Roberto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Don Héctor, ¿se encuentra usted bien? Se escucha muy raro. Ven, por favor, ven ahora». Clic. La llamada se cortó. Roberto se quedó sentado en la cama, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla que ahora mostraba. Llamada finalizada. 1:23 minutos. Algo no estaba bien. La voz de don Héctor sonaba apagada, como si no tuviera energía, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Marcó de regreso al número. Sonó. 1 vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces. Nadie contestó. Roberto recordó las palabras de su madre, que había muerto 2 años atrás, pero cuya voz todavía resonaba en su memoria. «Mijo, si ya estás descansando y alguien te llama, no vayas, porque no siempre es esa persona quien te busca». Pero era su jefe, era urgente. Las cámaras de seguridad habían grabado algo importante. Roberto tomó su decisión. Se levantó de la cama, se puso unos jeans y una playera. Le dijo a su esposa que tenía que ir a la gasolinera por una emergencia. Ella lo miró preocupada, pero no dijo nada. Roberto salió de su casa a las 3:10 p.m., bajo el sol abrasador de marzo. La gasolinera estaba a 20 minutos de su casa. Roberto manejó su camioneta Toyota vieja por las calles de Guadalajara, todavía medio dormido, con la voz extraña de don Héctor rebotando en su cabeza. El tráfico era ligero. Era sábado por la tarde. La mayoría de la gente estaba en sus casas, descansando, comiendo con sus familias. Roberto encendió la radio para distraerse. Una estación de noticias. El locutor hablaba sobre el clima, sobre un accidente en la carretera a Zapopan, sobre... Roberto subió el volumen. El empresario Héctor Morales Vega, de 62 años, dueño de 3 gasolineras en la zona metropolitana, falleció esta mañana alrededor de las 8:30 a.m. tras un accidente automovilístico en el periférico. El mundo de Roberto se detuvo. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus manos apretaron el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Don Héctor, muerto, a las 8:30 a.m. Pero él acababa de hablar con don Héctor a las 2:47 p.m., 6 horas después de su muerte. Roberto quiso dar la vuelta, quiso regresar a su casa. Cada fibra de su ser le gritaba que se detuviera, que no siguiera, que esto no era normal, que esto no estaba bien. Pero ya estaba a solo 5 minutos de la gasolinera. Ya había salido de su casa, ya había ignorado su instinto. «No es posible», se dijo a sí mismo. «Tal vez escuché mal, tal vez no era don Héctor, tal vez fue un error de la radio». Llegó a la gasolinera a las 3:32 p.m. El lugar estaba abierto, el turno de día estaba trabajando normalmente. 2 despachadores atendiendo a los clientes, la tienda de conveniencia llena de gente comprando refrescos y botanas. Todo parecía normal, demasiado normal. Roberto estacionó su camioneta y caminó hacia la oficina donde estaba el sistema de cámaras de seguridad. Tenía las llaves. Era uno de los pocos empleados con acceso total. Abrió la puerta, entró, cerró detrás de él. La oficina estaba vacía. Las cámaras seguían grabando en sus monitores, 12 pantallas mostrando cada ángulo de la gasolinera. Y entonces vio algo en el monitor número 7. El monitor número 7 mostraba la grabación de la madrugada del viernes, la cámara que apuntaba hacia las bombas de gasolina. El sello de tiempo marcaba viernes 15 de marzo, 3:33 a.m. Roberto se acercó a la pantalla, entrecerró los ojos. Ahí estaba él, en la grabación, trabajando su turno nocturno, caminando entre las bombas, todo normal. Pero entonces aparecieron en la pantalla 3 figuras, 3 sombras humanas, completamente negras, sin rasgos, sin rostros, paradas junto a la bomba número 4, inmóviles, mirando directamente hacia donde Roberto había estado trabajando. Roberto sintió que la piel se le erizaba, el corazón le martillaba en el pecho.
En la grabación, él no reaccionaba, seguía trabajando, como si no las viera, como si esas 3 figuras fueran invisibles para él, pero estaban ahí, en la grabación, claras, nítidas, imposibles de ignorar. Y entonces, las 3 figuras comenzaron a caminar hacia donde él estaba, lentas, coordinadas, como si se movieran al mismo tiempo. Roberto en la grabación seguía sin reaccionar, seguía limpiando el parabrisas de un carro, completamente ajeno. Las figuras llegaron hasta donde él estaba, se detuvieron, rodeándolo, una enfrente, una a cada lado, y entonces, las 3 al mismo tiempo, estiraron sus brazos negros y sin forma hacia él. La grabación se cortó a estática. La pantalla se llenó de nieve blanca y gris. El audio emitió un chirrido agudo que hizo que Roberto se tapara los oídos. Cuando la imagen regresó 30 segundos después, las figuras habían desaparecido. Roberto en la grabación seguía trabajando, como si nada hubiera pasado. Pero en la esquina inferior derecha de la pantalla, Roberto vio algo más. Don Héctor, parado en la entrada de la gasolinera, mirando directamente hacia la cámara, con una expresión de terror absoluto en su rostro. Esa era la última imagen de don Héctor con vida, 2 horas antes de su accidente mortal. Roberto salió corriendo de esa oficina, no revisó más cámaras, no esperó hablar con nadie. Subió a su camioneta y manejó de regreso a su casa con las manos temblando en el volante. Nunca le contó a nadie lo que vio en esa grabación. Cuando la familia de don Héctor cerró las gasolineras 2 semanas después para venderlas, Roberto no volvió. Renunció por mensaje de texto. Consiguió otro trabajo, turno de día, en una oficina, lejos de cámaras de seguridad, lejos de turnos nocturnos, lejos de llamadas que no deberían existir. Porque Roberto entendió algo esa tarde. Entendió que don Héctor no lo había llamado para pedirle que revisara las cámaras. Don Héctor lo había llamado para advertirle, para decirle que él también había visto algo esa noche, algo que lo persiguió hasta su muerte. Y esas 3 figuras negras que aparecieron en la grabación no eran un error técnico, no eran sombras, no eran trucos de la luz. Eran algo que estaba buscando a Roberto, algo que lo encontró mientras trabajaba, algo que don Héctor vio, y por verlo, don Héctor pagó el precio. Desde ese día, Roberto jamás contesta el teléfono si alguien lo llama cuando está descansando. No importa quién sea, no importa qué tan urgente parezca, porque aprendió que hay llamadas que vienen del otro lado, y contestarlas es aceptar una invitación que nunca podrás rechazar. Roberto aprendió por las malas que los muertos también pueden hacer llamadas, que nuestros teléfonos pueden convertirse en puentes entre este mundo y el otro, que una voz familiar no siempre garantiza que quien habla siga con vida. Pero hay algo aún más aterrador que recibir una llamada de alguien que ya murió, y es recibir una llamada de alguien que está vivo, pero que te está llamando desde un lugar donde no debería estar, desde un lugar que, según todos los registros, está completamente vacío. Nuestra segunda historia nos lleva a un hospital de Medellín, Colombia, y a una enfermera que descubrió que a veces el turno nocturno nunca termina realmente. Su nombre es Alejandra Restrepo. Tiene 28 años y trabaja como enfermera en el Hospital General de Medellín, uno de los centros médicos más grandes de Colombia. Lleva 4 años en el área de urgencias, donde ha visto de todo: accidentes de tráfico brutales, heridas de bala, infartos, partos de emergencia, muertes súbitas. Alejandra eligió ser enfermera porque quería ayudar a la gente, porque creía que podía hacer la diferencia, y lo hace. Sus compañeras la describen como dedicada, profesional, alguien que nunca se quiebra bajo presión. Pero hay algo que Alejandra odiaba con toda su alma: los turnos nocturnos. Esas guardias interminables de 12 horas,
desde las 8 p.m. hasta las 8 a.m. del día siguiente, donde el hospital se transforma en algo distinto, donde los pasillos se vuelven más largos, donde las luces parpadean con más frecuencia, donde los sonidos son diferentes. Lo que le pasó en la madrugada del 3 de abril de 2024 la hizo renunciar 2 días después, sin previo aviso, sin explicaciones. Simplemente dejó su uniforme, su gafete de identificación y una carta de renuncia de 2 líneas sobre el escritorio de su supervisora, y nunca volvió a pisar ese hospital. Era miércoles. Alejandra había entrado a su turno nocturno a las 8 p.m. del martes. Fue una noche caótica desde el principio. 3 accidentes de moto llegaron casi al mismo tiempo. Una mujer con un paro cardíaco, un hombre con una herida de arma blanca en el abdomen, un niño con fiebre de 41 grados. Alejandra corrió de un lado a otro durante toda la noche, sin descanso, sin tiempo para comer. Apenas tuvo 5 minutos para tomarse un café aguado de la máquina expendedora. A las 8 a.m., cuando su relevo finalmente llegó, Alejandra estaba físicamente agotada. Le dolían los pies, le ardían los ojos, tenía manchas de sangre en su uniforme que ni siquiera recordaba de qué paciente venían. Llegó a su apartamento en el barrio Laureles a las 8:45 a.m. Vivía sola en un pequeño estudio en un 5º piso. Se quitó el uniforme y lo metió directo en la lavadora. Se duchó con agua casi fría para despejarse. Se puso una pijama vieja de algodón. Cerró las cortinas gruesas de su habitación, bloqueando la luz del día. Puso su teléfono en modo avión. No quería que nada la interrumpiera. Necesitaba dormir. Se metió en la cama a las 9:20 a.m. El colchón se sentía como una nube después de 12 horas de pie. Cerró los ojos. Su cuerpo se relajó inmediatamente. Y a los pocos minutos se quedó profundamente dormida. Pero a las 3:17 a.m. del jueves, su teléfono comenzó a sonar. Alejandra despertó confundida. Tardó varios segundos en darse cuenta de dónde estaba. Su cuarto estaba completamente oscuro. Miró el reloj digital en su mesita de noche. 3:17 a.m. Había dormido casi 18 horas seguidas. Su teléfono seguía sonando, vibrando, iluminando la oscuridad con su pantalla brillante. Alejandra lo tomó con la mano temblorosa. Sus ojos todavía medio cerrados enfocaron la pantalla. Llamada entrante. Hospital General. Urgencias. El corazón le dio un vuelco. El hospital nunca la llamaba fuera de su turno, a menos que fuera una emergencia masiva, un desastre, algo catastrófico que requiriera todo el personal disponible. Contestó con voz ronca. ¿Sí? ¿Qué pasó? Al otro lado, una voz femenina que reconoció de inmediato. Era Carolina, su compañera de trabajo, pero su voz sonaba extraña, forzada, como si estuviera leyendo un guión. Alejandra, necesitamos que vengas, urgente. Carol, ¿qué pasó? ¿Hubo un accidente masivo? Ven, por favor, te necesitamos en urgencias, ahora. Algo en el tono de Carolina le hizo sentir un nudo en el estómago. Carol, ¿estás bien? Te escuchas rara. Solo ven, apúrate. 3er piso, sala de trauma 2. ¿Sala de trauma 2? ¿Por qué específicamente ahí? Pero Carolina ya había colgado. Alejandra se quedó sentada en la cama, con el teléfono en la mano, completamente despierta ahora. Algo no cuadraba. Carolina nunca hablaba así, y la sala de trauma 2 había estado cerrada por remodelación durante las últimas 3 semanas. Nadie debería estar ahí. Marcó de regreso al número del hospital. El teléfono sonó. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Nadie contestó. Entonces llamó al celular personal de Carolina. Sonó 3 veces antes de que su compañera contestara con voz de sueño. Alejandra, ¿qué pasa? ¿Por qué me llamas a las 3 de la mañana? Alejandra sintió que se le helaba la sangre. Carol, ¿estás en el hospital? ¿Qué? No, estoy en mi casa, durmiendo. Tengo turno hasta mañana en la tarde. ¿Por qué? Porque me acabas de llamar del hospital
Me dijiste que fuera urgente. Silencio del otro lado. Ale, yo no te he llamado y no estoy en el hospital. Mira tu registro de llamadas. Debe ser un error. Alejandra revisó. Ahí estaba. Llamada entrante. Hospital General. Urgencias. 3:17 AM. Duración. 1:02 minutos. Carol, tu voz. Era tu voz. Alejandra, no fui yo. Te lo juro. Yo estoy aquí en mi cama. Alejandra debería haber dejado las cosas ahí. Debería haberse dado vuelta y seguir durmiendo. Pero algo en su cerebro de enfermera, ese instinto profesional que te dice que cuando alguien te llama del hospital es porque te necesitan, la hizo levantarse de la cama. Se puso unos jeans, una sudadera, sus tenis, tomó una llave de su carro y salió de su apartamento a las 3:35 AM. El hospital estaba a 15 minutos de su casa. Alejandra manejó por las calles vacías de Medellín en la madrugada. Las avenidas estaban desiertas. Los semáforos parpadeaban en amarillo. Algunos indigentes dormían en las aceras. Encendió la radio para calmar sus nervios. Una estación de música suave. Pero lo único que escuchaba era estática. Cambió de estación. Más estática. Como si todas las frecuencias estuvieran interferidas. Apagó la radio. Mientras manejaba, comenzó a notar cosas extrañas. Las farolas de la calle parpadeaban cuando pasaba debajo de ellas. Todas, una tras otra. Como si su presencia las afectara. Un perro cruzó la calle frente a ella. Se detuvo en medio del camino, la miró directamente y comenzó a aullar. Un aullido largo, lastimero, que le erizó la piel. Alejandra aceleró. Llegó al hospital a las 3:52 AM. El estacionamiento estaba casi vacío. Solo había 3 carros además del suyo. El edificio se veía oscuro, demasiado oscuro. Solo algunas luces encendidas en los pisos superiores. Estacionó cerca de la entrada de urgencias. Salió de su carro. El aire de la madrugada era frío, más frío de lo normal para abril en Medellín. Caminó hacia la entrada principal. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo mecánico y entró al hospital. El área de urgencias estaba completamente vacía. Ni un solo paciente en la sala de espera, ni una sola enfermera en el mostrador de recepción. Las luces fluorescentes zumbaban con un sonido agudo que le hacía doler los oídos. «Hola», llamó Alejandra. Su voz resonó en el espacio vacío. «¿Hay alguien aquí?» Nadie respondió. Caminó hacia los elevadores. Necesitaba subir al 3er piso, sala de trauma 2. Eso había dicho la voz de Carolina. Presionó el botón y el elevador bajó lentamente. Las puertas se abrieron con un chirrido oxidado. Alejandra entró. Presionó el botón del 3er piso. Las puertas se cerraron. Y mientras el elevador subía, escuchó algo que le heló la sangre. Una voz por el intercomunicador del elevador. Una voz que no debería existir. Su propia voz, diciendo: «No deberías haber venido, Alejandra». El elevador se detuvo en el 3er piso. Las puertas se abrieron a un pasillo completamente oscuro. Ni una sola luz encendida. Solo la luz débil del elevador iluminando los primeros metros del corredor. Alejandra no quería salir. Cada instinto en su cuerpo le gritaba que presionara el botón de planta baja, que saliera de ahí, que corriera. Pero sus piernas se movieron solas, como si algo la estuviera jalando. Salió del elevador. Las puertas se cerraron detrás de ella con un golpe seco, y el pasillo quedó sumido en oscuridad total. Alejandra sacó su teléfono y encendió la linterna. El haz de luz iluminó el pasillo largo, estrecho, con puertas a ambos lados. Caminó lentamente. Sus pasos resonaban contra el piso de linóleo. A mitad del pasillo estaba la puerta de la sala de trauma 2, la puerta que debería estar cerrada con llave, la puerta que debería tener un letrero de «En remodelación». Pero la puerta estaba entreabierta y de adentro salía una luz tenue,
azulada, parpadeante. Alejandra se acercó, empujó la puerta suavemente. La sala estaba completamente vacía, sin camillas, sin equipos, sin nada. Solo paredes desnudas y el piso de concreto expuesto por la remodelación. Y en el centro de la sala, de pie, había una figura. Una mujer vestida con uniforme de enfermera, de espaldas a ella, completamente inmóvil. Alejandra sintió que no podía respirar. «¿Carol?», susurró. La figura no se movió. «¿Carolina?». La figura giró lentamente y Alejandra vio su rostro. Era ella misma, Alejandra Restrepo. Su misma cara, su mismo cabello, su misma altura, pero con los ojos completamente negros, sin blanco, sin pupilas, solo oscuridad absoluta. Y entonces, esa versión de ella misma sonrió y habló con su propia voz. «Tu turno nunca terminó, Alejandra. Nunca termina para ninguna de nosotras». Alejandra dejó caer su teléfono. La luz se apagó al golpear el suelo. La sala quedó en oscuridad y escuchó pasos, muchos pasos, acercándose desde todos lados, y voces, docenas de voces, todas susurrando lo mismo. «El turno nunca termina. El turno nunca termina. El turno nunca termina». Alejandra no recuerda cómo salió de ese hospital. No recuerda haber corrido. No recuerda haber bajado las escaleras. No recuerda haber llegado a su carro. Solo recuerda despertar dentro de su carro, en el estacionamiento del hospital, con el sol ya saliendo en el horizonte. Eran las 6:30 am del jueves. Su teléfono tenía 47 llamadas perdidas, todas del hospital, todas entre las 3:17 am y las 5 am. Pero cuando revisó el registro, cada llamada duraba exactamente 0 segundos, como si nadie hubiera estado al otro lado, como si el teléfono hubiera sonado solo. Alejandra manejó directo a la oficina de recursos humanos del hospital. Esperó a que abrieran a las 8 am. Entregó su carta de renuncia, efectiva inmediatamente. La supervisora intentó convencerla de que se quedara. Le ofreció cambio de turno, aumento de sueldo, lo que fuera. Alejandra solo dijo: «Hay algo en el tercer piso, en la sala de trauma 2, y no es algo que debería estar ahí». Nunca dio más explicaciones. Ahora Alejandra trabaja en una clínica privada pequeña, turno de día, de 8 am a 5 pm. Nunca más cerca de un hospital, nunca más turnos nocturnos, y jamás, jamás contesta llamadas de números de hospitales después de medianoche, porque aprendió que en algunos lugares el turno nocturno no es solo un horario de trabajo, es una trampa, una prisión, un ciclo del que algunas enfermeras nunca salen realmente. Y si alguna vez te llaman de un hospital en la madrugada, pidiéndote que vayas urgente, pregúntate algo. ¿Quién realmente te está llamando? ¿Los vivos? ¿O aquellos que ya quedaron atrapados en un turno que nunca termina? Dos historias, dos llamadas que no deberían haber existido. Una de un muerto, otra de un lugar que debería estar vacío. Ambas con el mismo mensaje. Cuando la madrugada te llama, no es para tu bien. Pero hay algo que asusta aún más que una llamada de emergencia falsa. Algo que apela a nuestra necesidad más básica, el dinero. Porque cuando estás cansado, cuando ya te acostaste, cuando tu cuerpo suplica descanso, una oferta económica irresistible puede hacerte olvidar todas las advertencias. Nuestra tercera historia ocurre en las calles de Buenos Aires, Argentina, y nos enseña que hay algunos pasajeros que nunca deberías recoger, sin importar cuánto te paguen por el viaje. Su nombre es Matías Ferreira, tiene 41 años y vive en el barrio de Flores, Buenos Aires, Argentina.
Hace 3 años que trabaja como conductor de Uber para complementar su sueldo de empleado administrativo. Maneja todas las noches de lunes a viernes, desde las 7 p.m. hasta las 2 a.m. aproximadamente. Matías es padre de 2 adolescentes, tiene una hipoteca que pagar, facturas de luz, gas, internet, colegios privados. El sueldo de su trabajo de oficina apenas alcanza para cubrir la mitad de los gastos mensuales. Por eso maneja de noche, por necesidad, no por gusto. Es un tipo callado, educado, de esos conductores que mantienen el auto limpio, que ponen música suave, que no molestan a los pasajeros con conversación. Tiene calificación de 4.9 estrellas, más de 3.000 viajes completados sin incidentes. Pero lo que le pasó en la madrugada del 12 de mayo de 2024 lo hizo desinstalar la aplicación de Uber de su teléfono, vender su auto al día siguiente y nunca más volver a manejar de noche. Porque Matías aprendió que hay pasajeros que no deberías recoger, pasajeros que te llevan a lugares de los que no se regresa igual. Era viernes 12 de mayo. Matías había empezado su turno a las 7 p.m. como siempre. Fue una noche normal. Varias carreras cortas, una al aeropuerto, otra a una fiesta en Palermo. Gente común, conversaciones triviales, propinas decentes. A la 1:45 a.m. decidió que haría una última carrera y se iría a casa. Estaba cansado. Le dolía la espalda de estar sentado tantas horas. Quería llegar, darse una ducha caliente, meterse en la cama y dormir hasta tarde porque era sábado. Llegó a su casa en Flores a las 2:10 a.m. Estacionó el auto en la calle. Subió al tercer piso de su edificio. Su esposa y sus hijos ya estaban dormidos. Entró en silencio, tratando de no hacer ruido. Se quitó la ropa. Se puso una pijama vieja de algodón. Revisó su teléfono. Tenía suficiente dinero ganado esa noche para cubrir las cuentas de la semana. Bien, cerró la aplicación de Uber, puso el teléfono en modo silencio, lo dejó en la mesita de noche, se metió en la cama junto a su esposa, que dormía profundamente. El colchón se sentía maravilloso después de 7 horas manejando. Cerró los ojos, su cuerpo se relajó. Y justo cuando estaba por quedarse dormido, a las 2:33 a.m., su teléfono vibró. Matías abrió los ojos, molesto. Había puesto el teléfono en silencio. ¿Por qué estaba vibrando? Tomó el teléfono. La pantalla mostraba una notificación de la aplicación de Uber, una solicitud de viaje. Pero eso era imposible. Había cerrado la aplicación. Había puesto su estatus en desconectado. No debería estarle llegando ninguna solicitud. Miró la pantalla más de cerca. La solicitud mostraba: tarifa estimada, 47.500 pesos. Matías parpadeó. Eso era imposible. Un viaje normal en Buenos Aires costaba entre 2.000 y 5.000 pesos. Esta tarifa era 10 veces mayor. La dirección de recogida: Cementerio de la Chacarita, puerta principal. La dirección de destino, sin especificar. Matías sintió un escalofrío. Nadie solicita un Uber desde un cementerio a las 2:33 de la mañana, y mucho menos por esa cantidad de dinero. Iba a rechazar la solicitud. Su dedo ya estaba sobre el botón de cancelar, pero entonces pensó en la hipoteca, en las facturas, en los gastos de sus hijos, en que esa cantidad de dinero era lo que normalmente ganaba en 3 noches completas de trabajo. La solicitud tenía un temporizador: 15 segundos para aceptar o rechazar. 10 segundos. 5 segundos. Matías apretó el botón verde. Aceptar. Se arrepintió en el momento en que tocó el botón, pero ya era tarde. La solicitud estaba aceptada. Tenía que ir. Se levantó de la cama. Su esposa se movió, pero no despertó. Matías se vistió rápido, con la misma ropa que se había quitado hace 20 minutos. Jeans, remera, zapatillas. Bajó las escaleras, subió a su auto, encendió el motor. El GPS de la aplicación lo guió hacia el cementerio de la Chacarita. Estaba a 15 minutos de su casa.
Las calles de Buenos Aires estaban completamente vacías a esa hora. Ni un alma, ni un auto, solo los semáforos parpadeando en amarillo. Mientras manejaba, Matías intentó convencerse de que esto era normal. Tal vez alguien había dejado su auto en el cementerio, tal vez un empleado de mantenimiento, tal vez un guardia de seguridad. Pero una voz en su cabeza le decía que esto no estaba bien, que debería dar la vuelta, que ninguna cantidad de dinero valía lo que fuera que estaba por encontrar. Llegó al cementerio de la Chacarita a las 2:48 a.m. El lugar estaba completamente oscuro. Los altos muros de piedra se elevaban amenazantes contra el cielo nocturno. La puerta principal de hierro estaba cerrada, pero frente a la puerta había una figura. Un hombre, de pie, completamente inmóvil, vestido con un traje negro formal, sin equipaje, sin bolso, solo parado ahí, esperando. Matías detuvo el auto frente a la puerta. Dejó el motor encendido. No quería bajarse. Algo en esa figura le hacía sentir que esto era un error terrible. Pero la aplicación ya mostraba: pasajero confirmado, iniciando viaje. El hombre caminó hacia el auto. Sus pasos eran lentos, demasiado lentos, como si cada movimiento le costara esfuerzo. Llegó a la puerta trasera. La abrió. Se sentó en el asiento de atrás. Matías lo miró por el espejo retrovisor. El hombre tenía unos 60 años, cabello gris peinado hacia atrás, piel pálida, muy pálida, como si nunca hubiera visto el sol, vestido con ese traje negro que parecía de otra época. «Buenas noches», dijo Matías tratando de sonar normal. «¿A dónde lo llevo?» El hombre no respondió, solo miraba hacia adelante con ojos vacíos. Matías revisó la aplicación. El destino seguía apareciendo como sin especificar. «Disculpe, señor, ¿me puede decir la dirección?» El hombre finalmente habló. Su voz era profunda, rasposa, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Cementerio de la Recoleta». Matías sintió que se le erizaba la piel. De un cementerio a otro cementerio, a las 3 de la mañana. «¿Seguro? El cementerio está cerrado a esta hora». «Maneja», ordenó el hombre. Matías tragó saliva, metió primera y comenzó a manejar. El trayecto al cementerio de la Recoleta tomaba normalmente 20 minutos, pero esa noche cada minuto se sentía como una eternidad. Matías intentó hacer conversación varias veces. El pasajero no respondía, solo miraba por la ventana con esos ojos muertos. Entonces Matías notó algo. El hombre no respiraba. Llevaba observándolo por el espejo retrovisor durante 10 minutos y no había visto su pecho moverse ni una sola vez. Y había algo más. No se reflejaba correctamente en el espejo. Su imagen era borrosa, distorsionada, como si fuera una fotografía vieja proyectada en el asiento. Matías sintió pánico puro. Quiso detenerse. Quiso decirle al pasajero que se bajara, pero sus manos no obedecían. Seguían en el volante, manejando, como si algo más las estuviera controlando. Llegaron al cementerio de la Recoleta a las 3:14 a.m. Matías detuvo el auto frente a las rejas de hierro de la entrada principal. «Llegamos», dijo con voz temblorosa. El hombre no se movió. «Señor, llegamos a su destino». Entonces el hombre giró su cabeza, lentamente, y miró directamente a Matías a través del espejo retrovisor. Y Matías vio sus ojos. Realmente los vio por primera vez. No había vida en ellos. Eran como pozos oscuros, vacíos, infinitos. «Yo no pedí este viaje, Matías», dijo el hombre con esa voz rasposa. «Vos me llamaste cuando aceptaste venir». «¿Qué?» «Cada vez que un vivo viene a buscarnos en la madrugada, nos das permiso. Permiso para cruzar. Permiso para ir de un lugar de muerte a otro. Así es como nos movemos». Matías no podía respirar. «Gracias por el viaje», dijo el hombre,
Y entonces sonrió, una sonrisa sin calidez, sin humanidad. Abrió la puerta, salió del auto y caminó directamente a través de las rejas cerradas del cementerio. No las abrió, no las escaló, simplemente atravesó el hierro como si no existiera y desapareció en la oscuridad. Matías se quedó paralizado en su auto. No podía moverse, no podía pensar. Entonces su teléfono emitió un sonido. La aplicación de Uber mostraba: viaje completado, ganancia $47,500. Pero debajo había un mensaje que no debería estar ahí. El próximo viaje será gratis y no podrás rechazarlo. Matías arrancó el auto y manejó a su casa a toda velocidad. Violó todos los semáforos en rojo, no le importó. Solo quería llegar a casa, a la luz, a lo vivo. Llegó a las 3:40 am. Subió las escaleras corriendo, entró a su departamento, despertó a su esposa y le contó todo entre lágrimas. Al día siguiente, a las 9 am, Matías fue a una concesionaria y vendió su auto. No importó que le dieran menos de lo que valía, solo quería deshacerse de él. Desinstaló la aplicación de Uber, bloqueó su cuenta, pidió que eliminaran todos sus datos. Durante 3 días no pasó nada, pero al cuarto día, a las 2:33 am, Matías despertó con su teléfono vibrando. Una notificación de Uber. Imposible, había borrado la aplicación. Nueva solicitud de viaje. Recogida, tu ubicación actual. Destino, sin especificar. Tarifa, $0. No puedes rechazar. Matías nunca aceptó esa solicitud. Apagó su teléfono, lo metió en una caja y nunca más lo volvió a encender. Ahora usa un teléfono nuevo, un número nuevo, una vida nueva. Trabaja solo de día, nunca maneja de noche y cada vez que ve un cementerio, acelera y mira hacia otro lado. Porque aprendió que hay trabajos que no valen ninguna cantidad de dinero, que cuando alguien te ofrece algo demasiado bueno para ser verdad en la madrugada, no es una oportunidad, es una trampa, y aceptarla significa convertirte en el transporte de algo que debería quedarse quieto, algo que debería quedarse muerto. 3 historias, 3 encuentros en la madrugada, 3 personas que salieron cuando no debían. Roberto, el vigilante, recibió una llamada de su jefe muerto. Alejandra, la enfermera, respondió a una emergencia que nunca existió. Y Matías, el conductor, aceptó llevar a un pasajero que nunca estuvo vivo. Pero antes de continuar con las 2 historias finales, necesito pedirte algo. Si estas historias te están haciendo sentir ese escalofrío en la espalda, esa necesidad de revisar que tu puerta esté cerrada con llave, esa urgencia de mantener las luces encendidas, entonces suscríbete a este canal ahora mismo, porque cada semana traigo más historias como estas, testimonios reales, advertencias reales, de gente que vivió lo inexplicable. Dale like a este video, así me ayudas a que más personas escuchen estas advertencias, porque cada historia puede salvar a alguien de cometer el mismo error. Y déjame un comentario contándome, ¿alguna vez has recibido una llamada extraña en la madrugada? ¿Has sentido que alguien te llama, pero algo te dice que no deberías ir? Quiero leer tus experiencias. Ahora sí, volvamos a la oscuridad, porque las 2 historias que quedan son las más intensas, las que más miedo dan. La cuarta historia nos lleva a una universidad en Córdoba, Argentina, y nos enseña que las amistades también pueden convertirse en trampas cuando la madrugada las usa como carnada. Su nombre es Luciana Morales. Tiene 22 años y estudia psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Está en su 4º año de carrera. Es una estudiante dedicada, con promedio de 8.5, que sueña con especializarse en psicología clínica y abrir su propio consultorio algún día. Luciana vive sola en un departamento pequeño cerca del campus universitario. Sus padres viven en Rosario, a 3 horas de distancia,
La mantienen económicamente mientras estudia, pero ella trata de ser lo más independiente posible. Cocina su propia comida, limpia su espacio, administra sus horarios. Tiene un grupo pequeño de amigas cercanas de la universidad, especialmente Valentina, su mejor amiga desde primer año. Se conocen todo, comparten secretos, se apoyan en los momentos difíciles. Son esas amigas que se dicen hermanas de otra madre, o al menos eso era lo que Luciana creía, porque lo que le pasó en la madrugada del 18 de junio de 2024 le enseñó que a veces las voces que más reconocemos son las más peligrosas, y que la lealtad puede convertirse en la trampa perfecta cuando algo oscuro decide usarla en tu contra. Era martes 18 de junio, época de parciales. Luciana había pasado toda la tarde y toda la noche estudiando para un examen de neuropsicología que tenía el miércoles a las 9 a.m. Eran conceptos difíciles, muchos términos técnicos, diagramas complejos del cerebro que tenía que memorizar. Se había quedado despierta hasta tarde, sentada en su escritorio con 4 tazas de café vacías, apuntes por todos lados, marcadores fluorescentes, su computadora mostrando videos explicativos de YouTube. Miró el reloj de su computadora, 2:15 a.m. Ya no podía más. Las letras comenzaban a bailar frente a sus ojos. Su cerebro ya no procesaba información. Necesitaba dormir o al día siguiente no iba a poder rendir el examen. Adora se lavó la computuso. Una pijama cómoda. Se metió en la cama a las 2:35 a.m. Su departamento estaba en silencio. Podía escuchar el reloj de pared haciendo tic-tac en la sala, el zumbido bajo del refrigerador, los grillos afuera en el pequeño jardín del edificio. Puso su teléfono en la mesita de noche. Puso la alarma para las 7 a.m. Eso le daría 4 horas y media de sueño. No era ideal, pero tendría que ser suficiente. Cerró los ojos. Su cuerpo agradeció el contacto con el colchón después de estar sentada tantas horas. Y justo cuando estaba cayendo en ese estado entre la vigilia y el sueño, a las 3:44 a.m., su teléfono comenzó a sonar. Luciana despertó sobresaltada. Su corazón latía rápido. Odiaba cuando la despertaban justo cuando estaba por dormirse. Tomó el teléfono molesta, lista para rechazar la llamada. Pero cuando vio el nombre en la pantalla, su molestia se convirtió en preocupación. Llamada entrante. Vale, Valentina, su mejor amiga, llamándola a las 3:44 de la mañana. Luciana contestó inmediatamente. ¿Vale? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Del otro lado, escuchó sollozos, llanto desesperado, la voz de Valentina quebrada, ahogada en lágrimas. Lu, por favor, necesito que vengas. ¿Vale? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Estoy en el parque Sarmiento. Algo salió mal. ¿Qué haces en el parque a esta hora? ¿Estás sola? Vine con un chico que conocí, pero él me dejó acá sola y ahora hay alguien más. Alguien me está siguiendo. Lu, tengo miedo. Luciana se sentó en la cama, completamente despierta ahora. El Parque Sarmiento estaba a 15 minutos caminando de su departamento. Era un parque grande, con áreas boscosas, prácticamente desierto de noche. Vale, escúchame, llama a la policía, ahora. No puedo, mi batería está por morir. Lu, por favor, ven por mí, por favor, no quiero estar sola acá. ¿Dónde exactamente en el parque? En la fuente vieja del lado oeste. Lu, por favor, ven rápido, escucho pasos. Alguien se está acercando. Y entonces la llamada se cortó. Luciana intentó llamarla de vuelta. El teléfono sonó una vez y fue directo al buzón. El teléfono está apagado o fuera del área de servicio. El corazón de Luciana latía como un tambor. Valentina estaba en peligro, sola, en un parque a las 4 de la mañana, con alguien siguiéndola. Debería llamar a la policía. Eso era lo lógico, lo racional, lo seguro. Pero la policía tardaría. Harían preguntas,
Pedirían detalles. Y mientras tanto, su mejor amiga estaba ahí afuera, asustada, posiblemente en peligro real. Luciana recordó las palabras de su abuela, que había muerto cuando ella tenía 15 años. Lucianita, si alguien te llama de noche pidiendo ayuda, asegúrate de que realmente sea esa persona, porque hay cosas que imitan voces, que usan nuestros afectos para atraernos. Pero era la voz de Valentina, su llanto, su desesperación. Luciana conocía a su amiga. Esa era ella. Tomó su decisión, se levantó de la cama, se puso unos jeans sobre la pijama, una sudadera, sus zapatillas, tomó las llaves de su departamento, su teléfono y salió a la calle a las 3:52 am. Las calles de Córdoba estaban completamente vacías. Ni un auto, ni una persona. Solo las farolas alumbrando las veredas con luz naranja pálida. Luciana caminó rápido, casi corriendo. El Parque Sarmiento estaba a 15 cuadras. Podía llegar en menos de 20 minutos si mantenía el paso. Mientras caminaba, intentó llamar a Valentina 3 veces más. Todas las llamadas fueron directo al buzón. También intentó enviarle mensajes de WhatsApp. Los mensajes mostraban una sola tilde gris, no entregados. El teléfono de Valentina estaba definitivamente apagado. Las cuadras se sentían más largas de lo normal. Luciana pasó por una estación de servicio cerrada, por una plaza vacía con columpios que se mecían solos con el viento, por un negocio de ropa con maniquíes en el escaparate que parecían observarla. Comenzó a notar cosas extrañas. Los perros ladraban cuando pasaba, todos, en cada casa, como si percibieran algo en ella o como si percibieran algo siguiéndola. Las farolas comenzaron a parpadear, no todas, solo aquellas bajo las que ella pasaba, como si su presencia afectara la electricidad. Y entonces, a 3 cuadras del parque, sintió algo, una presencia, como si alguien caminara detrás de ella. Se dio vuelta rápidamente. La calle estaba vacía, pero la sensación no desaparecía. Alguien la observaba, alguien la seguía, lo sabía. Aceleró el paso. Su respiración era pesada. El miedo comenzaba a apoderarse de ella. Finalmente llegó a la entrada del Parque Sarmiento a las 4:09 am. El portón de hierro estaba abierto. No debería estarlo. El parque cerraba a las 10 p.m. Luciana entró. El parque era inmenso. Árboles altos bloqueaban la luz de las farolas. Senderos de tierra serpenteaban entre la vegetación. Y en el fondo, hacia el oeste, estaba la fuente vieja donde Valentina había dicho que la esperara. Luciana sacó su teléfono y encendió la linterna. El haz de luz iluminó el sendero frente a ella. Caminó internándose en el parque. Los árboles proyectaban sombras largas y retorcidas. Cada crujido de ramas la hacía saltar. Cada movimiento en la oscuridad la hacía girar la cabeza. «¿Vale?», llamó en voz baja. «Valentina, ¿dónde estás?». Nadie respondió. Siguió caminando. 5 minutos, 10 minutos. El parque parecía más grande de lo que recordaba. Los senderos se bifurcaban en direcciones confusas. Y entonces, finalmente, vio la fuente vieja. Una estructura de piedra circular, abandonada, cubierta de musgo, sin agua hace años. Y junto a la fuente había una figura, una mujer, de espaldas a ella, con el cabello del mismo largo que Valentina, vestida con ropa similar a la que Valentina usaba. «¿Vale?». Luciana se acercó. «¿Eres tú?». La figura no se movió. «Valentina, soy yo, Lu. Vine como me pediste». La figura giró lentamente y Luciana vio su rostro. No era Valentina, o era algo que pretendía ser Valentina. Tenía su cara, su cabello, sus rasgos, pero todo estaba mal. Los ojos eran demasiado grandes. La boca estaba torcida en un ángulo imposible. La piel era gris, sin vida. Y entonces esa cosa sonrió y habló con la voz de Valentina, pero distorsionada, como si múltiples voces hablaran al mismo tiempo. «Gracias por venir, Lu. Sabía que lo harías. Siempre vienes cuando te llamo». Luciana retrocedió, el terror paralizándola. Tú no eres Valentina».
No, pero tu amiga me prestó su voz. Está bien, durmiendo en su cama, soñando con cosas bonitas. Nunca supo que usé su teléfono, que imité su llanto, que te traje hasta acá. Más figuras comenzaron a emerger de la oscuridad detrás de la fuente. 3, 5, 7, todas con rostros familiares, compañeros de clase de Luciana, profesores, su padre, su madre, pero todos con esos ojos demasiado grandes, esas bocas torcidas. ¿Qué son ustedes?, susurró Luciana. Somos lo que espera cuando sales en la madrugada. Somos la razón por la que los abuelos les dicen a los niños que no salgan, porque nosotros estamos afuera, esperando, usando las voces que más aman, usando los rostros que más confían. Las figuras comenzaron a caminar hacia ella, lentas, coordinadas. Luciana dio media vuelta y corrió. Corrió con toda la fuerza que tenía, de regreso por el sendero, entre los árboles. Sus pulmones ardían, sus piernas gritaban, pero no podía detenerse. Escuchaba pasos detrás de ella, muchos pasos, y risas. Risas que sonaban como su mejor amiga, pero que no eran humanas. Llegó al portón de hierro, salió del parque, corrió por las calles vacías sin mirar atrás. No se detuvo hasta llegar a su edificio. Subió las escaleras de 2 en 2, entró a su departamento, cerró la puerta con llave, puso el pestillo, empujó su escritorio contra la puerta y solo entonces se permitió colapsar en el suelo, sollozando. A las 7 a.m., cuando su alarma sonó, Luciana tomó su teléfono con manos temblorosas y llamó a Valentina. Su amiga contestó al tercer tono con voz somnolienta. «Lu, ¿por qué me llamas tan temprano?» «Vale, ¿estás bien?» «Sí, ¿por qué? Estoy en mi casa, acabo de despertar. Tengo parcial hoy a las 11. ¿No me llamaste anoche? ¿No estuviste en el Parque Sarmiento?» «¿Qué? No, me acosté a las 11. He estado durmiendo toda la noche. Lu, ¿estás bien? Te escuchas rara». Luciana revisó su registro de llamadas. Ahí estaba, llamada entrante. Vale, 3:44 a.m. Duración, 2:37 minutos. Revisa tu teléfono, tu registro de llamadas. ¿Aparece que me llamaste a las 3:44? Silencio del otro lado. Luego, Lu, no tengo ninguna llamada registrada. Mi última llamada fue ayer a las 6 p.m. cuando hablé con mi mamá. Luciana no fue al parcial ese día, tampoco al día siguiente. Se quedó en su departamento 3 días con la puerta cerrada, con las luces encendidas, sin dormir. Al cuarto día, fue a la casa de sus padres en Rosario. Les dijo que necesitaba un descanso, que la universidad la estaba agotando. Nunca les contó lo que realmente pasó. 2 semanas después, solicitó cambio de universidad. Se transfirió a una universidad en Rosario, cerca de sus padres. Dejó Córdoba, dejó su departamento, dejó esa vida. Ahora Luciana nunca sale de noche, nunca contesta llamadas después de medianoche, y cada vez que su teléfono suena en la madrugada, lo apaga sin siquiera mirar quién llama, porque aprendió que las voces que más amamos pueden ser usadas en nuestra contra, que hay cosas afuera que estudian nuestros afectos, nuestras lealtades, nuestros miedos, y que cuando encuentran la voz correcta, la súplica correcta, la urgencia correcta, somos incapaces de resistir. La madrugada no solo imita, aprende, adapta y usa lo que más nos duele para hacernos salir de la seguridad de nuestras camas. Y una vez que sales, nunca sabes si vas a encontrar a quien crees que vas a encontrar, o a algo que solo quiere que creas. Woability. 4 historias, 4 advertencias, 4 personas que aprendieron por las malas que la madrugada no perdona. Pero hay algo peor que una llamada, algo más primitivo, más directo, más aterrador. Hay algo en escuchar golpes en tu puerta en medio de la noche. 3 golpes secos, precisos,
a las 3:33 am, cuando sabes que nadie debería estar ahí. Esta es la historia más intensa que te voy a contar esta noche, la que más me costó escuchar cuando me la contaron, la que me hizo dormir con las luces encendidas durante una semana, porque esta historia no termina bien, y lo que el protagonista vio del otro lado de esa puerta, bueno, vas a entender por qué algunas cosas es mejor dejarlas sin abrir. Su nombre es Daniel Ochoa, tiene 37 años y vive en una casa de 2 pisos en las afueras de Lima, Perú. Está casado con Patricia desde hace 12 años. Tienen 2 hijos, Sebastián de 9 años y Emma de 6. Daniel trabaja como contador en una empresa de construcción. Es un hombre de rutinas. Se levanta todos los días a las 6 de la a.m., lleva a sus hijos al colegio, va a trabajar, regresa a las 7 de la noche, cena con su familia, ve un poco de televisión, se acuesta a las 10 de la noche. Es un tipo normal, sin enemigos, sin problemas, sin nada extraordinario en su vida. Un padre de familia promedio que solo quiere paz, estabilidad y ver crecer a sus hijos. Su casa está en un barrio tranquilo, casas con rejas, familias de clase media, perros que ladran cuando pasa un extraño, vecinos que se saludan, un lugar seguro. O al menos eso era lo que Daniel creía, porque lo que pasó en su casa en la madrugada del 8 de agosto de 2024 destruyó esa sensación de seguridad para siempre. Y lo que vio cuando miró por la mirilla de su puerta a las 3:33 am es algo que ningún ser humano debería ver jamás. Era jueves 8 de agosto, un día completamente normal. Daniel había trabajado toda la jornada. Había llegado a casa a las 7:15 de las 7. Cenaron pollo al horno con arroz. Los niños jugaron un rato con sus juguetes. Patricia lavó los platos, mientras Daniel ayudaba a Sebastián con su tarea de matemáticas. A las 9 de las 7 acostaron a los niños. Les leyeron un cuento, los arroparon, les dieron besos de buenas noches. Daniel y Patricia se quedaron viendo una película en Netflix hasta las 10:30 de las 7. Una comedia romántica ligera, nada perturbador, nada que presagiara lo que vendría. Se cepillaron los dientes, se pusieron sus pijamas, cerraron todas las puertas con llave como hacían todas las noches. La puerta principal tenía 3 cerrojos. Daniel siempre verificaba 2 veces que estuvieran puestos. Se metieron en la cama a las 11 de las 7. Patricia se quedó dormida casi de inmediato. Ella siempre dormía profundamente. Daniel tardó un poco más, revisando su teléfono, respondiendo algunos correos del trabajo. Finalmente apagó la luz de su mesita de noche a las 11:35 p.m. Cerró los ojos. El silencio de la casa era reconfortante. Podía escuchar la respiración suave de Patricia, el zumbido bajo del refrigerador en la cocina de abajo, el tic-tac del reloj en la pared. Se quedó dormido pensando que mañana sería otro día normal. Pero a las 3:33 am, 3 golpes secos en la puerta principal lo despertaron. Toc, toc, toc. Daniel abrió los ojos en la oscuridad. Su corazón latía acelerado. No estaba seguro de si había soñado los golpes o si realmente los había escuchado. Miró a Patricia. Seguía dormida. No se había movido. Daniel se quedó quieto, escuchando. Tal vez había sido su imaginación, tal vez un sueño, tal vez... Toc, toc, toc. Ahí estaban otra vez, 3 golpes, más fuertes esta vez, secos, precisos, en la puerta principal. Daniel se sentó en la cama, miró el reloj digital en su mesita de noche, 3:33 am. Quien fuera que estuviera tocando su puerta a las 3:33 de la mañana no traía buenas intenciones. Podían ser ladrones. Podrían estar verificando si había alguien en casa antes de intentar entrar. O tal vez era una emergencia, un vecino necesitando ayuda, un accidente en la calle, alguien pidiendo que llamara a la policía.
Daniel se levantó de la cama silenciosamente, tratando de no despertar a Patricia. Tomó su teléfono del buró, salió de la habitación, cerró la puerta suavemente detrás de él para no despertar a su esposa ni a sus hijos que dormían en las habitaciones del pasillo. Bajó las escaleras lentamente. Los peldaños crujían bajo sus pies. La casa estaba completamente oscura, excepto por la luz tenue del microondas en la cocina. Erta principal estaba a 5 metros de distancia, y entonces escuchó algo que le heló la sangre. Una voz del otro lado de la puerta, una voz de niño pequeño, llorando. «Papá, papá, ábreme, tengo frío». Daniel se quedó paralizado. Esa voz, conocía esa voz. Era la voz de Sebastián, su hijo de 9 años. Pero eso era imposible. Sebastián estaba arriba, durmiendo en su habitación. Daniel mismo lo había acostado hace 5 horas. «Papá, por favor, está oscuro. Tengo miedo». Daniel sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él. Corrió escaleras arriba, entró a la habitación de Sebastián. Su hijo estaba ahí, en su cama, durmiendo profundamente, abrazando su osito de peluche, respirando suavemente. Daniel salió de la habitación, cerró la puerta, bajó las escaleras de nuevo. La voz seguía ahí, del otro lado de la puerta, llorando. «Papá, ábreme, me duele». Pero no era la voz de Sebastián. Ahora que lo escuchaba con más atención, había algo mal en ella. Era como si alguien estuviera imitando a un niño, como si algo que nunca había sido niño intentara sonar como uno. Daniel se acercó a la puerta. Su mano temblaba mientras tocaba el cerrojo. No debería abrirla. Cada fibra de su ser le gritaba que no lo hiciera. Pero necesitaba ver. Necesitaba saber qué estaba del otro lado. Decidió no abrir. En su lugar, se agachó y miró por la mirilla de la puerta. Lo que vio lo hizo retroceder tambaleándose. Al otro lado de la puerta no había un niño. Había algo de pie en su porche. Algo que intentaba parecer humano, pero que claramente no lo era. Tenía forma vagamente humanoide. 2 piernas, 2 brazos, una cabeza. Pero todo estaba mal. Las proporciones no eran correctas. Los brazos eran demasiado largos. Las piernas estaban dobladas en ángulos imposibles. La cabeza era desproporcionadamente grande. Y la cara. Dios, la cara. No tenía ojos. Solo 2 cavidades negras donde los ojos deberían estar. La boca era una línea delgada que se extendía de oreja a oreja. Y esa boca se movía. Se abría y cerraba mientras la voz de niño salía de ella. «Papá, ábreme, por favor». Pero ahora Daniel podía ver que la boca no se sincronizaba con las palabras. Las palabras venían de otro lugar, de la oscuridad detrás de la criatura. Y entonces la cosa levantó uno de sus brazos largos y volvió a tocar. Toc, toc, toc. Los golpes eran más fuertes ahora. La puerta vibraba con cada impacto. Daniel retrocedió. Su respiración era pesada. El corazón le martillaba en el pecho tan fuerte que pensó que iba a explotar. «Sé que estás ahí, Daniel», dijo la voz, pero ya no sonaba como un niño. Ahora era grave, profunda, múltiple, como si varias cosas hablaran al mismo tiempo. «Puedo escuchar tu corazón latiendo. Puedo oler tu miedo». La criatura presionó su cara sin ojos contra la mirilla. Daniel podía ver directamente en esas cavidades oscuras, y había algo moviéndose dentro, algo que se retorcía. «Has sido un buen padre, Daniel. Proteges a tu familia, los amas. Por eso vine a ti, porque tu amor es sabroso». Daniel quería correr, quería gritar, quería despertar a Patricia, pero estaba paralizado de terror. «Abre la puerta, Daniel. Solo un poquito, solo para que pueda meter un dedo y nada más. No haré daño a nadie, lo prometo». La puerta comenzó a vibrar. Los cerrojos temblaban. Algo estaba empujando desde el otro lado, algo con fuerza inhumana.
O tal vez visite a Emma. Sí, Emma, tan pequeña, tan dulce. Su ventana en el segundo piso tiene un pestillo roto. ¿Lo sabías, Daniel? Sería tan fácil entrar por ahí. Eso rompió la parálisis de Daniel, la mención de su hija, su bebé de 6 años. Corrió escaleras arriba, entró a la habitación de Emma. Su hija estaba durmiendo, pero la ventana estaba abierta. Daniel no la había dejado abierta. Él nunca dejaba ventanas abiertas de noche. Y en el alféizar de la ventana había una marca, una huella, larga, delgada, con garras. Daniel cerró la ventana de golpe, la aseguró con el pestillo, empujó el escritorio de Emma contra la ventana. Luego corrió a la habitación de Sebastián. Hizo lo mismo, cerró la ventana, aseguró el pestillo, empujó muebles contra ella. Volvió a su habitación. Patricia finalmente estaba despertando. «Daniel, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo tanto ruido? Patricia, despierta. Tenemos que irnos. Ahora». «¿Qué? ¿De qué hablas?» «Hay algo en la casa». Y entonces escucharon algo que les heló la sangre a ambos. Pasos, en el primer piso, lentos, pesados, arrastrándose. La cosa había entrado. Daniel agarró a Patricia del brazo. Corrieron a la habitación de los niños. Sebastián y Emma estaban despiertos ahora, asustados por el ruido. «Niños, vengan con papá. Rápido, silencio». Los 4 se encerraron en el baño principal. Daniel cerró la puerta con pestillo. Era el único cuarto sin ventanas, el único lugar sin otra entrada. Los pasos continuaban abajo, lentos, metódicos, como si la cosa estuviera explorando, aprendiendo la distribución de la casa. Patricia abrazaba a sus hijos, tapándoles los oídos. Las lágrimas corrían por su cara. «¿Qué es eso?», susurró. «No lo sé, pero no podemos salir». Los pasos comenzaron a subir las escaleras. Crujido, crujido, crujido. Emma comenzó a llorar. Patricia la calló suavemente. Los pasos llegaron al segundo piso. Se detuvieron en el pasillo. Daniel podía escuchar algo respirando, pero no era respiración humana. Era un jadeo húmedo, como si la cosa tuviera líquido en los pulmones. Y entonces escucharon algo arañando la puerta del baño. Largo, lento, como garras contra madera. «Daniel», la voz otra vez, pero ahora venía de todos lados, de las paredes, del techo, del piso. «Esta puerta también tiene cerrojo, qué conveniente, pero los cerrojos no me detienen cuando realmente quiero entrar». El arañado se hizo más fuerte, más frenético. La puerta comenzó a crujir. Daniel sacó su teléfono. Marcó 911 con manos temblorosas. «911, ¿cuál es su emergencia?» «Hay alguien en mi casa, algo en mi casa. Por favor, envíen ayuda. Rápido, estamos encerrados en el baño. Está tratando de entrar». «Señor, cálmese. ¿Cuál es su dirección?» Daniela dijo. La operadora le aseguró que la policía estaba en camino. 2 minutos. Pero 2 minutos pueden ser una eternidad. El arañado se detuvo. Silencio absoluto, más aterrador que el ruido. Y entonces la voz habló de nuevo, pero esta vez desde dentro del baño, desde detrás de ellos. 2 minutos, no es suficiente tiempo, Daniel. Daniel giró. No había nada ahí. El baño estaba vacío excepto por su familia. Pero la voz continuó, y Daniel finalmente entendió de dónde venía. Del espejo. En el reflejo del espejo del baño había una figura de pie detrás de ellos, la misma criatura que había visto en la puerta, pero solo existía en el reflejo. Cuando Daniel se dio vuelta, no había nada físicamente ahí. Patricia la vio también. Gritó. Los niños lloraban. La cosa en el espejo sonrió. Esa boca imposible se ensanchó aún más, y habló su última frase antes de desvanecerse. «Ya sé dónde viven, ya sé a quién aman,
y la próxima vez que toquen la puerta a las 3:33, tal vez sea yo quien abra desde adentro. Y desapareció. La policía llegó 3 minutos después. Revisaron toda la casa. No encontraron señales de entrada forzada, ninguna ventana rota, ninguna puerta forzada. Los cerrojos seguían en su lugar, pero encontraron huellas. En el porche, en el pasillo del segundo piso. Huellas que no correspondían a ningún animal conocido. Largas, delgadas, con garras. Tomaron fotos, hicieron un reporte. Les dijeron a Daniel y Patricia que probablemente había sido un animal salvaje, tal vez un puma que había bajado de las montañas. Pero Daniel sabía la verdad, y Patricia también. Esa noche empacaron lo esencial, subieron al auto con sus hijos y manejaron directo a la casa de los padres de Patricia en el centro de Lima. Pusieron su casa en venta al día siguiente. La vendieron en menos de una semana, con pérdida. No les importó, solo querían salir de ahí. Ahora viven en un departamento en un edificio alto, piso 15, sin porche, sin puertas que den directamente a la calle, con vigilancia 24 horas. Daniel instaló cerrojos extras en todas las puertas, alarmas en todas las ventanas, cámaras de seguridad en cada rincón. Y cada noche, a las 3:33 am, Daniel se despierta, sin falta. Su cuerpo ya aprendió a temer esa hora. Se levanta, revisa todas las puertas, todas las ventanas. Mira por la mirilla de la puerta principal. Y a veces, solo a veces, cuando mira por esa mirilla, ve una sombra en el pasillo del edificio. Una sombra con brazos demasiado largos, con una cabeza demasiado grande. Una sombra que está aprendiendo a subir escaleras, que está aprendiendo a usar elevadores, que está encontrando la manera de llegar al piso 15. Porque Daniel aprendió algo esa noche. Aprendió que cuando algo toca tu puerta a las 3:33 am, no es una invitación, es una marca, un reclamo, una promesa. Y lo que sea que haya tocado su puerta aquella noche, no se ha olvidado de él, no se va a olvidar nunca. Sigue ahí afuera, esperando, tocando puertas, aprendiendo qué funciona y qué no. Y tal vez, alguna noche, cuando menos lo espere, Daniel mirará por la mirilla y verá esa cosa otra vez. Pero esta vez no estará del otro lado de la puerta, estará del mismo lado que él. 5 historias, 5 encuentros en la madrugada, 5 advertencias que deberías grabar en tu memoria. Roberto el vigilante recibió una llamada de su jefe muerto. 6 horas después de su muerte, esa voz le pidió que fuera a revisar algo que nadie debería ver. 3 sombras negras en una grabación, una advertencia que le costó la vida a su jefe. Alejandra, la enfermera, respondió a una llamada del hospital que nunca existió. Subió al 3er piso y encontró su propio reflejo esperándola en una sala vacía, una versión de ella misma que nunca salió del turno nocturno. Matías, el conductor, aceptó un viaje desde un cementerio. Transportó a un pasajero que no respiraba, que no se reflejaba correctamente, que le enseñó cómo los muertos viajan entre lugares de muerte usando a los vivos como transporte. Luciana, la estudiante, escuchó a su mejor amiga suplicar ayuda. Corrió a rescatarla en un parque oscuro, pero su amiga nunca hizo esa llamada. Lo que la esperaba en ese parque usó la voz que más amaba para atraerla. Y Daniel, el padre de familia, escuchó 3 golpes en su puerta a las 3:33 am. Miró por la mirilla y vio algo que nunca debería existir, algo que ahora sabe dónde vive y que algún día regresará. 5 encuentros, un patrón, una lección. ¿Cuál es el patrón? ¿Qué tienen en común estas 5 historias? Todos estaban descansando, todos estaban seguros en sus camas, todos habían cerrado la puerta al mundo exterior, todos habían decidido que era hora de dormir, de desconectarse, de bajar la guardia.
y entonces algo los llamó. Una voz familiar, una urgencia irresistible, una tentación económica, un amor incondicional, un misterio sin resolver. Todas esas son carnadas, anzuelos, formas que lo oscuro usa para hacerte salir de tu refugio cuando eres más vulnerable. Porque la madrugada, ese tiempo entre las 2 y las 4 de la mañana, es cuando el velo entre nuestro mundo y otros mundos es más delgado. Es cuando las cosas que no deberían existir pueden tocarnos más fácilmente. Es cuando nuestras defensas naturales están bajas, cuando nuestra intuición está dormida, cuando nuestra lógica está apagada. Y esas cosas lo saben. Saben que si te llaman con la voz correcta, irás. Saben que si usan el nombre correcto, responderás. Saben que si presionan el botón emocional correcto, saldrás de tu cama sin pensarlo 2 veces. Por eso nuestros abuelos nos advirtieron. Por eso esas creencias existen en todas las culturas, en todos los países, en todos los idiomas. Si ya estás acostado, no salgas. No es superstición, es supervivencia. Así que la próxima vez que alguien te llame en la madrugada, pregúntate, ¿realmente es esa persona quien me necesita? ¿O es algo más usando su voz como llave para abrir mi puerta? Si estas historias te hicieron sentir ese escalofrío en la espalda, si revisaste que tu puerta estuviera cerrada con llave mientras escuchabas, si miraste hacia la oscuridad de tu habitación, preguntándote si estás realmente solo, entonces necesito que hagas algo por mí. Primero, suscríbete a este canal ahora mismo. Cada semana subo nuevas historias como estas, testimonios reales de personas reales que vivieron lo inexplicable, advertencias que pueden salvarte de cometer los mismos errores. Dale clic al botón rojo, únete a la comunidad de Noctaris, porque aquí no compartimos cuentos, compartimos verdades que la mayoría prefiere ignorar. Segundo, dale like a este video. Ese simple clic me ayuda a que el algoritmo muestre estas advertencias a más personas. Cada like es una vida que potencialmente se salva. Es una persona más que va a pensar 2 veces antes de salir cuando ya está acostada. Tercero, déjame un comentario. Cuéntame si alguna vez has recibido una llamada extraña en la madrugada. Si has sentido que algo te llamaba, pero tu intuición te detuvo. Si tienes tu propia historia de un encuentro nocturno. Leo todos los comentarios. Y las mejores historias las comparto en futuros videos. Y cuarto, comparte este video. Envíaselo a ese amigo que siempre sale a cualquier hora. A ese familiar que contesta todas las llamadas sin importar la hora. Puede que este video le salve la vida algún día. 5 historias, 5 advertencias, 5 razones para quedarte en tu cama cuando la noche te llame. Recuerda, la madrugada tiene reglas, y esas reglas existen por una razón. No fueron inventadas para asustarte, fueron creadas para protegerte. Así que cuando escuches tu teléfono sonar a las 3 de la mañana, cuando alguien toque tu puerta en plena madrugada, cuando una voz familiar te suplique que salgas urgente, recuerda estas historias. Recuerda a Roberto, a Alejandra, a Matías, a Luciana, a Daniel, y quédate donde estás. Porque lo que sea que esté afuera puede esperar hasta que salga el sol. Soy el orador nocturno. Esto ha sido Noctaris, volumen 9. Nos vemos en la próxima entrega, donde exploraremos más encuentros que nunca deberían haber ocurrido. Hasta entonces, viajero de la oscuridad, mantén tus puertas cerradas, tus ventanas aseguradas y tu teléfono en silencio. La noche nunca duerme, pero tú sí deberías. Buenas noches.